Hemos llegado al final de otra serie. Hemos pasado juntos durante muchas horas. Hemos leído escritos. Hemos fundamentado nuestras palabras en la Biblia, el libro de verdad, la revelación de Dios. Hemos analizado la realidad en la que vive el mundo. Hemos analizado la realidad de la iglesia. Hemos analizado la realidad de su liderazgo y hemos analizado la realidad en la que viven las personas que asisten a un templo. Sinceramente no pudimos decir todo, pero al menos en el documento que queda en sus manos, del cual tengo la más profunda gratitud al Señor de poder dejar un legado. Tenemos un gran tema que nos mantuvo ocupados por 25 sermones. Tal vez dentro de todo lo que estuvimos analizando, una de las cosas más impactantes que ha contribuido a la expansión de la mentira es la aparición de estas iglesias que fueron hechas al gusto del cliente. Son las llamadas iglesias del nuevo paradigma. Como así también algo impactante y que produce mucha molestia es el hecho de que hay una imagen pública de la iglesia que me parece a mí que es deplorable, muy triste, como es el robo indiscriminado que se hace en nombre de Dios. Lo que yo pido al Señor es lo siguiente, ha sido mi oración durante toda esta semana. Yo pido al Señor que la perpetuidad del mensaje que todos hemos recibido quede grabado no solo en los escritos, que quede grabado no solamente en los audios, que no solamente quede grabado allí en los videos, sino que especialmente lo que hemos analizado quede grabado en su corazón. ¿No se imaginan ustedes lo que le he rogado al Señor para que eso sea una realidad? Para que cada uno de nosotros tenga certeza, tenga convicción, tenga un respaldo seguro para poder enfrentar la dura batalla que existe en este mundo, que por lo demás, tengo que decírtelo, no va a cambiar. Esto se va a ir poniendo cada vez peor. Y es allí donde lo que ustedes han recibido debe de ser la estructura, la coraza, debe de ser la espada con la cual van a pelear, escucha bien, la dura batalla. El profeta Jeremías, en su capítulo 31, verso 33, dice claramente, dice, Dios, no nosotros, dice, yo escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón.
Hay algunos que todas las cosas como que las hacen que deben ser medias mágicas. El hecho de escribir la verdad en tu corazón significa esfuerzo, responsabilidad, dedicación. Escucha lo que dijo otro profeta. El primero dijo, yo escribiré mis leyes, mi palabra en tu mente y en tu corazón. Otro dijo lo siguiente, al mirar la realidad. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy nos encontramos en el último estudio de esta serie. Le preguntaba yo al Señor, hace mucho rato atrás, dándole vuelta al asunto, Señor, ¿qué será el último sermón que debo predicar al final de esta serie? El Espíritu Santo, el que enseña, ¿recuerdas el texto? El Espíritu Santo es el que enseña y el que recuerda, el que guía a toda verdad. ¿Qué es lo que debo predicar en este último sermón de esta serie? ¿Sabes tú que el Espíritu Santo no se equivoca? No se equivoca, sorprende. Es extraordinariamente interesante. Nunca se equivoca, por ello nos quiere dar en este último sermón argumentos para que nosotros nos podamos deleitar en su verdad, para que nosotros estemos preparados para refutar la mentira. Mentira que tiene traje, corbata, título, doctorado. Mentira de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Están hablando de la Biblia y están hablando una mentira que muchos creen. Tal vez es el daño más grande que le ha hecho a la iglesia, la mentira que la salvación se pierde. ¿Escuchó bien? La mentira más grande que han puesto en la mente y el corazón de las personas es que la salvación se pierde. Nosotros, los salvados, debemos de tener una firme convicción respecto a la verdad de la salvación. Eso debe ser algo que no tiene cuestionamiento, pero ese es el argumento más mentiroso que ha empleado el padre de mentira, sus aliados, enseñar a las iglesias, a la gente que está en ella, que la salvación se pierde. Debemos tener argumentos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos que destruir esta creencia nefasta, malintencionada, que ha llevado a dos cosas. Ha llevado a dos cosas a las personas dentro de las iglesias. Primero, existe un abuso de la gracia. Porque muchos de los que dicen que no se pierde la salvación, ¿sabe por qué lo dicen? Lo dicen simplemente para traspasar los límites de la santidad y vivir una vida de libertinaje. ¿Me entendió bien? Dicen la salvación no se pierde, viven de cualquier manera. Ellos son los que sacaron una proclama que es un emblema, una arenga que dice lo siguiente. Dice, si Jesús le gusta perdonar pecados, démosle más pecados para que perdone. Abusadores de la gracia. La verdadera salvación por fe. Escúcheme bien, póngame mucha atención. La verdadera salvación por fe lleva a la persona a vivir en santidad.
en santidad. La verdadera salvación por fe le lleva a la persona a no perseverar nunca en el pecado. Nunca. Por otro lado, están los que dicen que la salvación se pierde. Y estas personas viven, no sé cuál de los dos es más malo. Los que dicen que se pierde viven en constante miedo, duda, remordimiento, pesar. No pueden experimentar la realización de la salvación por fe. Están siempre tratando, como los testigos de Jehová, de ser parte de los 144,000 elegidos que serán salvos. Es una vida, pero horrible. Tal vez me demore un poquito más de lo acostumbrado, pero seré muy directo. No entraré en muchos detalles. Pero a pesar de la simpleza, la palabra es precisa en confirmar lo siguiente, lo que van a escuchar. La salvación es eterna, es irrevocable, cuando es dada por el autor de la fe. Fíjate en los términos. He dedicado horas para examinar cada frase. Y cuando es así, entonces, dada por el autor de la fe, entonces es eterna. Yo espero que usted también crea en forma categórica esta afirmación o se mantenga simplemente en la incredulidad, batallando como batallan millones de personas que no han entendido todavía que la salvación es un regalo de Dios. No puedo, en un sermón de 1 hora más o menos, decir todo sobre este tema. Pero yo apelo a este grado ya de madurez. Yo apelo a su buen juicio. Yo apelo a su fe no fingida. Yo apelo a que durante todos estos años usted ha aumentado en su conocimiento y yo creo que usted está de acuerdo con la verdad muchas veces expresada en la Biblia, que la salvación no se pierde. 2, 3, 4, 5. Para los demás se pierde. Esta es una doctrina evangélica que usted ya ha aceptado. Vayan conmigo. Pero animo a los que aún están dubitativos. Están dubitativos y están en la confusión sobre este tema. Yo apelo a que esta semilla va a germinar en su buena tierra y tendrá la opción de hacer lo que hemos hecho. Nosotros, los que creemos que la salvación no se pierde, hemos dedicado horas, días, años a investigar para llegar al pleno convencimiento. Porque hubo una época en donde nosotros también pensábamos que la salvación se perdía. Y vivíamos en un legalismo, pero horrible, escondidos. Yo recuerdo la primera vez que fui al Cine Oriente, en 10 Norte, en la ciudad, calle San Antonio. Terminó la película y dije, ¿y cómo salgo? Y llegué a la puerta principal y me paré así y miré por allí si venía mi papá. Qué horrible vivir así. Existen muchos textos, muchos. Por eso que yo insisto cada vez. Yo no sé cuánto usted estudia la Biblia. Déjame decirte algo. Los que van a salir de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra son aquellos que guardan la palabra. Los demás tendrán que vivir la nefasta experiencia de la tribulación.
muchos textos bíblicos, pasajes bíblicos nos enseñan sobre la salvación eterna, pero vamos a usar en esta ocasión uno que es extraordinariamente interesante. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. Nos servirá para plasmar la verdad en la que yo creo, en la que tú crees y en la que muchos no creen. La que yo creo, la que tú crees y en la que muchos no creen. La salvación no se pierde. Todos los textos usados por los promotores de este engaño que pierden la salvación usan Juan 8:31, Juan 15:6, Mateo 24:13, Mateo 10:22, Hechos 13:43, Romanos 11, Colosenses 1, verso 21, Hebreos 3:6, en donde la palabra es recurrente. ¿Qué dice allí? Una palabra recurrente que no la entiende. La palabra recurrente allí, en cada uno de esos versos que te dije, 45, una hora no puedo citar todos los textos, pero apelo a que tú trabajes en estudiar para que llegues al pleno convencimiento y vivas la vida feliz. Y no te escondas como yo cuando salí del cine. Cuando iba al estadio, siempre recuerdo, iba con mi hijito, tomado de la mano. Llegamos al frontis principal del estadio Sausalito, miramos allí y estaban todos los jóvenes de la iglesia sentados esperando entrar al fútbol. Pero yo era el ayudante del pastor. Y yo recuerdo que nos fuimos a dar la vuelta por toda la laguna y yo miraba a Gerson, que iba de mi mano casi colgando, y allí el Espíritu del Señor cambió mi vida. ¿Cómo es posible vivir así, escondido de algo que es tan hermoso? ¿Le gusta a usted el fútbol? A mí me encanta el fútbol. Por lo demás, creo que lo único que veo, los resúmenes allí. Todos esos textos que yo te cité, la constante es, dice, perseverar, lograr, permanecer, esforzarse en llegar. Y ellos los toman como una advertencia que debe aferrarse, perseverar si no te pierdes. Pero lo que Jesús está diciendo es que si usted permanece en mi palabra, usted es un verdadero discípulo. Totalmente distinto. Y si usted no permanece, entonces no es un discípulo, menos es salvo. Así de simple. ¿Sabe por qué? Porque perseverar, lograr, permanecer, esforzarse, es dar evidencia que la obra salvadora se ha llevado a cabo en usted. Si usted persevera en la verdad, usted posee el único tipo de fe que salva, es la fe perseverante. Durante todo este tiempo usted ve allí y puede hacer una introspección, evaluación, análisis al final de su sermón. En la parte opinión del sermón dice abajo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Están perseverando en ello? Escúchame bien. Estoy hablando de la verdadera salvación, la que es recibida por fe, la que cumple esa breve invitación, pero tan poderosa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O la recién aprendida, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Tan reducido, tan sintético, pero tan completo el mensaje en breves frases. Pero la gente se queda allí simplemente. En eso, poco, simple. Conocer el Evangelio completo para ser salvo, o lo que conoces del Evangelio, lo practicas. Me llamó mucho la atención el hecho siguiente. Ninguno de nosotros puede decir que conoce todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero déjame decirte algo. Hay segmentos de la palabra del Señor que se te han enseñado y en los cuales has trabajado. Eso que has aprendido debes de practicarlo.
La verdadera salvación no se recibe como tantos. La verdadera salvación no se recibe por miedo. La verdadera salvación no se recibe por obligatoriedad. La verdadera salvación no se recibe por emocionalismo. La verdadera salvación no se recibe por el que dirán los que me invitaron. Y menos, la verdadera salvación no se recibe por alguien que presionó y que me dijo, levanta tu mano, repite conmigo. El Señor que estaba predicando. Escucha bien. La fe salvadora es la fe que frente a las circunstancias no desaparece. La fe salvadora es aquella que frente a las circunstancias no reniega. La fe salvadora es aquella que en las circunstancias y los eventos de la vida no se aleja. Es aquella que nunca culpa a Dios. No es aquella que saliendo del santuario te hace vivir de cualquier forma. No, esa no es la fe salvadora. Estaba leyendo algunos escritos. Me causó mucha alarma para el que no es salvado o cree ser salvo y no lo es. Alguien escribió como enseñanza. Dijo, algunas personas verdaderamente convertidas han caído de la gracia. Y el peligro de hacer esto es una amenaza a todo cristiano. Mira, si esto fuera verdad, que algunos cristianos de verdad han perdido su salvación y que todo cristiano está en peligro de que le pase esto, entonces permíteme recomendarte lo siguiente. Trabaja seriamente en descubrir rápidamente cómo aferrarte a la salvación. ¡Ya! Esta batalla sobre este tema se ha llevado a lo largo de los años. El asunto de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos para no perder la salvación es el resultado de una pésima interpretación bíblica, de errores de interpretación. No son pocos los que creen que salvación es solo buena siempre y cuando usted cumpla con las condiciones de mantenimiento. ¿Entiende lo que estoy hablando? El texto más usado es el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Hasta miedo me daba cuando me decían eso. Mire, escuche esto. La perseverancia no es para mantener. Note los términos. La perseverancia no es para mantener, sino que la perseverancia es para ser más santo, más puro, más justo, más honesto, mejor esposo, mejor amigo, cada vez mejor. Diferente, para eso es. Son muchos los que creen que Dios nos ha salvado y ahora para permanecer en ella es solo. Si continuamos cumpliendo con los estándares podemos aferrarnos a esa salvación. Y si en algún punto no vivimos según el estándar la perdemos. Por eso que cada domingo se metan a los altares y aquí están por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Tratando de recuperar la salvación y haciendo vana la cruz de Cristo. En otras palabras, lo que están diciendo realmente, que la salvación es condicional en el sentido de que mis obras tienen que estar al nivel del estándar o de lo contrario pierdo mi salvación. La pregunta es esta. ¿Quién puede estar a la altura de la santidad que Dios demanda? Levante su mano. ¿Quién puede estar a la altura de la santidad que Dios demanda? Nadie. Nadie. Una vez que eres salvado, ¿ya no cometes pecado? Si tú dices
¿Que no has pecado? ¿Eres un? ¿Qué eres? Y más encima le dices que Dios es mentiroso. Permíteme ayudarte a creer de verdad. Permíteme ayudarte a usar Romanos 5, 1 y 2. Es un texto maravilloso. Escúchalo bien. Define con mucha claridad la seguridad de nuestra salvación. Esta es una afirmación del Evangelio de verdad. Recuerda esto. Mira, recuerda esto. Recuerda que si para ti se te hace dificultoso entender la verdad, entonces por favor dedica tiempo y haz un estudio hermenéutico. El estudio hermenéutico aquí te lleva para entender la verdad de justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El contexto habla sobre Romanos 3 y 4 y nos enseña que la salvación viene por la gracia mediante la fe. Allí dice claramente, un texto que lo analizamos hace mucho tiempo atrás, dice, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, la gracia. ¿Qué es esto? La justicia, mira la salvación. La justicia, la salvación, la paz, la verdad, es hacer lo que corresponde, es dar lo que se debe dar. Eso es justicia. Por eso que es por medio de la fe. Seguramente, al igual que a mí, para poder aclarar, surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la fe? Porque todo va llevando algo. Tú cuando te pones a estudiar una cosa, te lleva a la otra, a la otra, a la otra. Por eso que en las reglas de la hermenéutica existen los pasajes paralelos, los contextos anteriores, posteriores. Porque cada vez te va requiriendo que vayas conociendo. Todo es un gran nexo. Seguramente surge la pregunta, ¿qué es la fe? Porque dice que por fe somos salvos. La salvación es por fe. Mira, la fe simplemente es esto, de una forma muy simple. La fe es todo lo necesario para apropiarse y vivir y hacer y hablar todas las cosas conforme a la palabra. Esa es fe. Todas las cosas. Debe la fe crear esto. La fe debe de crear seguridad. Seguridad. La fe debe de crear convencimiento. Convencimiento pleno. Pero no se llega a esta fe de la cual estamos hablando o no se obtiene la salvación no abriendo la Biblia, es decir, dejando la Biblia de lado y teniendo yo mis propios criterios para poder juzgar, para poder señorear, para poder sacar provecho de la creación, para vivir una vida en comunión, para practicar la moralidad y para tener un racionamiento de acuerdo a lo que enseña la verdad. Eso no se consigue teniendo la Biblia cerrada. Porque la fe es por el oír de la palabra. Fe salvadora. Mira la conjunción, fe salvadora. Es decir, la seguridad y el convencimiento que me va a llevar a hacer lo que corresponde. Con quién corresponde, cuánto corresponde, dónde corresponde, de acuerdo a la verdad. Fe salvadora. Efesios enseña que la salvación es por gracia, no por obras, no por méritos. Decir que la salvación es por fe es bastante revolucionario. Por eso que cuando llegó Lutero allí en su inquietud de querer conocer la verdad, él llega allí al libro de Habacuc y en Habacuc dice claramente, dice, mas el justo por la fe vivirá. Cambió su vida. Decir esto es revolucionario. Lutero al leer se atrevió y clavó sus 95 tesis e invitó que con la convicción que tenía ahora, con la fe
con el conocimiento que tenía de la verdad, ahora él invita en sus 95 tesis, allí paradito, afuera del lugar donde había clavado las tesis, paradito allí, les decía a las personas, era una invitación a que vengan a debatir conmigo. La salvación, lo repito, es por fe. Y esto es inaceptable para todos los seres humanos. ¿Por qué es inaceptable? Mira la fuerza de la costumbre, que es una práctica recurrente en la vida de las personas. Es esto: la salvación es por fe. Esto es inaceptable para todos los seres humanos que creen profundamente que las cosas se alcanzan por esfuerzos propios, que los reconocimientos y los logros por las cosas que hacemos siempre tienen recompensas, son premiadas. Lo cual esto es una costumbre de los seres humanos. Desde niños nos enseñan, si haces esto, te doy esto. Nos formaron así. Y entonces esta forma de hacer las cosas también fue llevada a la teología, especialmente al tema de la salvación, afirmando lo siguiente, que al hacer ciertas obras la persona gana el favor de Dios. Déjame decírselo con firmeza. Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia. Este es un don de Dios. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Algo que contribuye en demasía a que la salvación se debe ganar es incluso todas las demás religiones del mundo están diseñadas en base a la bondad del hombre. El hombre viviendo en un nivel de código religioso. El hombre viviendo según los estándares y de acuerdo a la ética de la religión. Y entonces cuando Pablo expresa en Romanos 3, capítulo 4, que la salvación es un regalo gratuito que es dado por la gracia de Dios, esto es inmerecido, no es ganado por el hombre y que es apropiado por la fe. Y la fe únicamente, esto es algo que la gente no logra comprender. Porque todos quieren hacer méritos. Los hombres básicamente buscan las obras. Todos están involucrados en el mérito humano, en la justicia personal. Están buscando levantarse, exaltarse a sí mismos mediante sus propias fuerzas. Por eso que básicamente la filosofía de los hombres y las religiones del mundo es esta. Dicen, yo soy bueno, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy un religioso, vengo a la iglesia cada domingo, por ello Dios nunca me enviará al infierno. Usted esto lo ha oído muchas veces. Es muy difícil para la gente que ha sido criada, se le ha enseñado que entran al reino de Dios por ser buenos, por ser éticos, por ser morales. Escuchar lo que acabo de decir es algo ilógico. Hace algún tiempo atrás le pregunté a mi consuegra, le dije, como ella es católica, me paré ahí en la puerta y le dije, ok, mire, yo soy San Pedro, tú te moriste si quieres entrar al cielo. Y yo me paro frente a ti y te digo, ok, ¿para dónde vas? Al cielo. ¿Y qué quieres, que te deje entrar? Dice, sí. ¿Y por qué te tengo que dejar entrar? Me dice, porque soy una buena madre. Yo le dije, al infierno. E insistió en decir lo buena que era. La gente insiste en decir lo bueno que son. Entonces permítame afirmar lo que el apóstol dice. La fe es lo único que se necesita para la salvación. ¿Simple? Recuerda que la simpleza los tiene a todos perdidos. La fe es seguridad y convencimiento. Eso significa que voy a abrir las páginas de la palabra del Señor y voy a comenzar no a leer superficialmente lo que esto enseña, sino que yo voy a profundizar. Y voy a usar todas las reglas que son necesarias para poder descubrir lo que dice el autor de la vida y no lo que creo yo.
¿Querés que te diga la estadística de por qué la gente no lee la Biblia? Tú la sabes. Ninguno de nosotros calza en eso, porque nosotros no decimos que la Biblia es aburrida. La Biblia es súper interesante. Súper. Es tan cautivadora que me tiene preso en descubrir cosas que no conozco. Están todas aquí. Estoy haciendo 2 CD audios para terminar la serie Mujer, Persona de Valor y Dignidad. Oraba yo al Señor y le decía, ¿qué puedo hacer para terminar esta serie, para enseñar a la mujer? Y estoy haciendo un estudio bastante preciso sobre los anticonceptivos y el aborto. ¿Habla la Biblia? Sí habla. Busqué una cantidad de autores famosos que tienen una opinión respecto a los anticonceptivos. Muchos de ellos no creen que son todos abortivos. Incluso hay algunos predicadores del pseudoevangelio que le dicen a las mujeres que pueden usar anticonceptivos y le están diciendo, tienes autorización para matar tus hijos. Eso no lo entienden todos. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. Te aseguro algo más. La fe es lo único que se necesita para la salvación. La fe es suficiente. Tú entras por fe y por fe nos mantenemos salvos. Eso es todo. Te aseguro algo más. La fe es suficiente para asegurarnos que vamos a escapar de la condenación de Dios en el tiempo del gran juicio. ¿Qué es lo que yo he aprendido en el tema de la fe respecto a la salida? Dice que llegará el momento cuando seremos arrebatados. Pero los que van a ser arrebatados, dice la fe, que son aquellos que estudian la palabra del Señor, que la guardan, la practican y que por medio de ella cuidan su testimonio y dependen absoluta y totalmente de Dios. Eso es fe. Fe verdadera. Yo te aseguro que la fe no fingida te mantiene dentro para siempre. Es por gracia. Por fe. La fe que te mantiene salvo llegó por el oír y el oír de la palabra. Pero el oír no solo es prestar oreja para escuchar, sino es oír para conocer, creer en la verdad que oyes al grado de confiar. Recuerda que la fe y la obediencia van de la mano, nunca se separan. ¿O tú leíste lo que enseña la palabra del Señor? Entonces ahora es obedécelo. Fe y obediencia van de la mano. Son muchos los que al escuchar estas afirmaciones hacen la siguiente pregunta. ¿Me estás diciendo que puedo volverme cristiano y hacer todo lo que yo quiera? Ahí están los primeros. ¿Me puedo volver cristiano? Total, la gracia soporta todo. Si a Él le gusta perdonar pecados, démosle más pecados para perdonar. No, déjame decirte, yo te estoy diciendo que te puedes volver un cristiano y puedes hacer todo lo que quieras. Sí, mi respuesta es sí. Puedes hacer todo lo que es fe. Todo lo que es fe. No lo que tú quieras. Déjame explicarte la fe. La fe es seguridad, convencimiento de lo que está en la Biblia. Palabra revelada por Dios e inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados. Dejaron estos 66 libros para que con el conocimiento eficaz hagas conforme a todo lo que Dios pide. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esto requiere, exige, demanda fe. ¿Para qué? Para que vivas en este siglo malo, sobria, justa y piadosamente. Fe salvadora. El texto de Romanos 5:1 nos permite establecer esto. En nosotros permite establecer la seguridad absoluta para vivir la vida cristiana, seguro que somos salvos. Nos permite estar fortalecidos para contrarrestar el lenguaje intimidador, el ataque del diablo que intenta cada día atacar a un cristiano en el punto más crucial. Es este.
Por eso es que cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo, le decía, ¿de qué puedo terminar esto? ¿Qué será la temática que más está causando daño en la vida de la iglesia? Es esta, porque el diablo intenta atacar a un cristiano en el punto más crucial. ¿Saben cuál es el punto más crucial? Es la seguridad de la salvación. Ese es el punto más crucial. Le gusta que dudemos de nuestra redención. Por ello que las recomendaciones del apóstol son interesantes. Efesios 6 dice, vístanse del yelmo, del casco de la salvación, porque Satanás quiere asestar golpes devastadores en contra de tu cabeza en el área de la duda. Te quiere hacer dudar. No, es que Dios no está conmigo. No, es que Dios ya me dejó. No, es que yo no entiendo. No, Dios siempre está contigo. Que no te acuerdas del ejemplo de ese que estaba allí. Díganle a Dios que me salve. Le mandó al 911, a los helicópteros, a todos les mandó Dios. No, nunca quisiste salvarte. Te enseñé durante tantos años el Evangelio. Nunca quisiste entenderlo. Satanás le quiere hacer dudar que usted no es realmente salvo. Satanás le quiere hacer dudar que usted no es realmente un redimido. Satanás le quiere hacer dudar que usted realmente, Dios no lo tiene en la palma de su mano para siempre. Él le quiere hacer dudar que usted no le pertenece a Dios. Él quiere que usted crea de alguna manera que ha perdido su redención y entonces Él irrumpe en contra de usted y lo comienza a hacer sentir inseguro, intimidado, acongojado, deprimido, ajeno, ausente, lejano. Y así viven. Por eso que al decir que la fe basta, es verdad, porque es la fe la que te enseñó a creer, a confiar en Jesucristo. Te enseñó que el Espíritu Santo está viviendo en ti. Tú eres hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Fe salvadora. Entonces abre tu mente y tu corazón y cree en esto que es fe. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe bíblica. Fe es seguridad y convencimiento, no la seguridad y convencimiento humana, no la lógica humana, no las directrices humanas. Fe bíblica, la que llegó, mira, fe, la que llegó por lo siguiente y uno la puede describir, la puede conocer, la puede vivir, la puede notar, percibir, la puede predicar, enseñar, compartir. Es la fe que llegó como cumplimiento de la ley. Pasó por la historia, la hicieron poesía, profetizaron de ella, mostraron el evangelio glorioso de Cristo. Eso que no se entendió del evangelio, las cartas te lo explican. Es la fe que se estableció, que es un don de Dios. Por ella tenemos paz. Paz para con Dios. ¿Entiendes eso? Paz para con Dios. Es la fe que me afirma como creyente que estoy yo eternamente seguro en mi salvación, que estoy en paz con Dios. Por Jesucristo estamos seguros en esa relación, porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Otra pregunta más, ¿qué es esta paz? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de la paz con Dios? No son sentimientos, es una relación. Relación. ¿Cuándo perdió el hombre la relación con Dios en el Edén? Cuando desobedeció. Cuando la palabra le dijo lo que tiene que hacer, la leyó, la releyó, la volvió a leer y no la obedeció. Se acabó la comunión, se acabó la paz, se acabó la moralidad. ¿Qué es esta paz?
No son sentimientos, son relación. Dice que tenemos paz con Dios. Entonces, si tenemos paz con Dios debido a la salvación, la pregunta es, ¿qué teníamos antes de la salvación? La palabra es simple, es lo opuesto a la paz. ¿Qué teníamos antes de llegar a la salvación o antes de estar en Cristo? No teníamos paz, entonces estábamos en guerra. Estábamos en guerra. Estábamos en guerra. ¿Por qué? Estábamos en guerra por el pecado. Pero el que verdaderamente sí tenía una guerra directa con nosotros es Dios. ¿Recuerdas tú que Él, debido a esta condición del ser humano, Él dijo, ok, se firma el decreto, está listo, vayan y ejecútenlo? ¿Cuál era el decreto? Por el pecado. Él está en guerra con la humanidad. Y entonces el decreto decía, todos van a morir. Aparece Cristo. Entonces, estábamos en guerra por el pecado. El que tenía verdaderamente una guerra es Dios con nosotros. El decreto estaba dictado, todos deben morir. Y entonces, ¿qué pasó? Cristo. Cristo cambió dramáticamente nuestra relación con Dios. Estábamos en guerra. Dios era nuestro enemigo. Nosotros éramos su enemigo. Pero aparece la justificación por la fe. Fe. Hemos sido llevados ahora a una relación de paz, paz verdadera con Él. Fíjate que como hace sentido estas cosas que yo he rogado, que ustedes se las aprendan en forma cabal y que puedan ustedes entregársela a otro, porque lo que le estás entregando es la vuelta a la comunión, a la moralidad y a la racionalidad, a que vivan en paz. Se acaba la guerra entre los seres humanos para con Dios. ¿Te acuerdas tú de la bienaventuranza? Dice, bienaventurados los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. La pregunta es esta: ¿cómo yo llego a ser un pacificador? ¿Solamente por levantar la mano? Levantar la mano y decir, esta noche recibe la paz. Y me voy a la casa y en la casa sigo peleando con mi mujer. Tengo problemas hasta con el perro de la casa. No, así no se reciben las cosas, ni tampoco eso es fe salvadora. La fe salvadora tiene que ver con esto: reconocimiento, lamento, cambio, dominio, conocimiento de la verdad, entrega de la verdad. Recibes misericordia, va cambiando tu carácter, tienes una personalidad conjugable con la palabra y ahora tú te transformas en una persona distinta y eres miembro de la familia de Dios. Tengo paz. Se acabó la guerra. La guerra entre nosotros y Dios se acabó porque tenemos paz por medio de Jesucristo su Hijo. Es la paz que no existía entre el Padre y nosotros. La paz conseguida no por nosotros, sino otorgada por el sacrificio de Cristo, ya que el Cristo pagó con su vida, siendo Él nuestra propiciación, nuestra reconciliación, nuestra justificación, nuestra santificación. Por siempre somos salvos por medio de Jesús, nuestro Salvador, y hoy esperamos dar el último paso, ser glorificado juntamente con Cristo. ¡Aleluya! Juntamente con Cristo. No tengo dudas. Tengo paz. Ya se acabó la guerra. La guerra se acabó. Estoy en paz con Dios. Soy un amigo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hermano de Jesucristo, estoy en la familia de Dios, Dios está en paz conmigo, vivo en un mundo peligroso. Por ello, mi recomendación al final de esta serie de sermones Tiempos Peligrosos es la misma que dice Pablo a los de Éfeso. Él dijo, hermanos, pónganse el calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz.
en medio de este mundo peligroso. Déjame decirte un ejemplo extraordinario. El soldado romano, cuando iba a la batalla, se colocaba unas botas con pequeños clavos que iban, así como el calzado del fútbol americano. Tenía clavos que salían de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque él se metía en el combate allí, mano a mano, por la vida y la muerte. Lo que él quería hacer era no resbalarse. Entonces tenía estos clavos que salían y lo mantenían firme en el suelo. Él podía golpear, pelear, hacer muchas cosas. Entonces Pablo nos dice: miren, ven, el mundo es peligroso. Cuando salgan a la batalla con el enemigo, con los poderes de los demonios y la fuerza del infierno, y entren en esa batalla, sus pies deben de estar plantados firmes. Es el evangelio de la paz. Llegamos al final. Ha sido una experiencia extraordinaria. Tiempos peligrosos. Que quede grabado en tu corazón. Nosotros somos de Dios, pero el mundo está bajo el poder del maligno.